Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a complementar con un nuevo capítulo de nuestro curso de JavaScript. En este caso vamos a aprender cómo importar funciones de forma dinámica. De forma dinámica quiere decir que yo no voy a tener que especificar de forma explícita, oye, quiero que me importe la función A de tal lugar, quiero que me importe la función B de otro lugar. Aparte de que esto también nos sirve como un barril. Un barril en programación es básicamente importar muchas cosas de un solo sitio para al momento de necesitar importarlo no tener que especificar todos los sitios sino que un solo sitio. A lo que me refiero es que por ejemplo si yo tengo admin config, server config, entre otros, yo creo un barril que normalmente el barril suele estar en la carpeta raíz. En este caso no tengo muchas carpetas, solo tengo config y tengo crc. Entonces el barril en este caso sería tanto mi entry point, o sea mi archivo principal de la aplicación, como mi barril. Pues por eso lo dice básicamente. Y entonces index.js lo que se encargaría es de importar cada uno de estas funciones. Por cierto, de estas funciones, en este caso admin config se encargaría de hacer esto. A ver si no, ahora sí está. Se encargaría entonces de import. El otro era server config y el otro era user config. Y entonces por último yo me encargaría de hacer un export default. Podría ser un export default o cualquier otra cosa, realmente solo lo estamos utilizando para esto, y adjuntar cada uno de estos: admin config, server config y user config. Entonces, al momento de yo necesitar cada una de estas, ya no tengo que directamente venirme al archivo de configuración e importarlo, sino que directamente yo ya tengo mi barril donde acceder a todo esto. Yo creo que la mejor forma sería otra cosa.tse. Entonces, yo en lugar de utilizar admin config e irme directamente al archivo de config, lo que yo puedo hacer es, como sé que voy a exportar varias cosas, voy a desestructurar y en este caso voy a apuntar a index.js por si las moscas, para que no me vaya a pasar nada, porque estoy en TypeScript, aunque esto aplica esto aplica para JavaScript, porque al final pues todo lo vamos a terminar compilando aquí, o transpilando más bien. Entonces, en el momento de yo hacer esto, ya directamente, vale, como esto es un poco dinámico, realmente lo que tendríamos que hacer es importar index aquí. Y ahora sí, una vez importamos index, con desestructurar el objeto, ahora sí ya vamos a tener, digamos, cada una de las formas que necesitábamos. En este caso ya tenemos admin config, server config, entre otros. Y ya no necesitamos importar cada uno de estos archivos, sino que directamente accedemos a index. No se puede desestructurar aquí por otras cosas como tema de dinamismo, de que JavaScript, de que TypeScript no comprueba tipos al momento en tiempo de ejecución, porque realmente estamos ejecutando JavaScript, no TypeScript. Entonces, lo más seguro es importar un objeto global y ese objeto global desestructurarlo aquí. Y entonces tenemos acceso a esto. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en un paradigma funcional, vamos a complicarnos la vida. Yo lo llamo así porque pues sí, realmente la mayoría de gente lo que suele hacer es esto, es importarlo aquí todo de forma manual. De hecho hay herramientas y todo que se encargan de hacer todo esto, pero nosotros lo vamos a hacer completamente funcional. A esto se refiere a que yo voy a acceder a esta carpeta de forma funcional, o sea, por funciones, voy a extraer todos estos archivos, voy a acceder a cada archivo, voy a tomar esta función y la voy a guardar, o bueno, la voy a exportar, ¿no? Porque se supone que este index cumple la opción de barril. Entonces nosotros ya de forma automática, cada vez que agregamos un nuevo archivo de configuración, en este caso sería, no sé, permissions, config.ts. Siempre que traigamos algo aquí, ya se va a, digamos, a incluir al barril de forma automática, sin nosotros tener que venir aquí explícitamente a hacerlo, lo cual ahí es donde viene el sentido práctico, que yo solo vengo aquí, yo lo creo y ya automáticamente mi aplicación se encarga como de listarlo. ¿Cuál es la única limitación o más bien restricción? Que pues si nosotros aquí vamos a importar funciones, todo lo que tenemos que meter aquí son funciones. En el momento que llegamos a meter otra cosa que no sea una función o no sea un objeto, o sea, depende, porque si acá vamos a meter funciones, vamos a meter objetos, vamos a meter arreglos, no se pueden mezclar. Todo tiene que ser lo mismo. Por lo cual yo recomiendo que si vamos a retornar múltiples cosas, que si vamos a retornar arrays, o bueno, si queremos más que nada combinar, lo que yo recomiendo es exportar funciones y que esas funciones por último retornen el arreglo, retornen el array. Y eso sí, pues no vamos a saber el tipo de lo que retornen las funciones, pero pues al menos vamos a conseguir ese efecto dinámico. Ese efecto dinámico, sí, o funcional también. Entonces en este caso, pues lo mismo. Ah, por cierto, también tenemos que especificar
que como solo es un archivo, la idea es importar solo una función, pues siempre utilicemos export default, porque nosotros al momento de leerlo lo que vamos a hacer es acceder al objeto default que se está importando. En este caso, nosotros aquí hemos exportado a, objetos, en otro lado hemos, bueno, no sé si acá, vale, acá siempre he retornado objetos. Acá pudiera haber retornado directamente un arreglo, pero bueno, para no complicarnos, entonces acá retornemos un arreglo para que se den cuenta de que lo positivo de esto es que podemos obtener diferentes tipos de datos porque al final siempre estamos utilizando funciones y ejecutamos las funciones y obtenemos esos tipos. Entonces, pues aquí vamos a meter, no sé, es que acá en user yo lo puse, en permission sería trainee, no sé, junior, pongamos las escalas de experiencia en desarrollo de software. No me acuerdo si trainee era así, senior, entre otros. Dejémoslo así. Bueno, acá estoy en TypeScript, entonces tengo que especificar qué es lo que va a retornar mi función, que en este caso sería un string. Estoy acostumbrado a decir void. Y así para otros casos. Yo tengo que poner any si es un objeto, pero bueno, si están utilizando JavaScript, ignoren esto completamente. Esto solo es TypeScript y ya. No hay mucho complique. Entonces, ahora sí, una vez nos estamos cerciorando de que todos sean funciones en este archivo, nos vamos a ir a index. Y vamos a borrar este crimen de guerra porque lo vamos a hacer de completamente forma funcional. Es que o sea, el paradigma funcional tiene su encanto y tiene su complique, pero créanme que cuando entienden son puros beneficios. Entonces vamos a importar primero fs para leer los archivos y vamos a importar path pues para tener las librerías de, bueno, la librería de las rutas y eso para no perdernos. Primero vamos a obtener el path de la carpeta de donde vamos a extraer todo, o sea, de las funciones como tal. En este caso yo siempre prefiero guardarlo cada dato en una variable. Hay gente que lo hace todo en una sola línea y puede llegar a ser confuso. Entonces en este video lo vamos a dividir así. Y realmente pues yo en mis proyectos personales los divido así para que sea más legible. Porque pues como saben, uno de los beneficios del paradigma funcional es esas instrucciones imperativas, sí, no mentiras, declarativas. Las declarativas es, no me importa cómo funciona, solo quiere que me des esta cosa y ya, o sea, es ejecutar una función y que te retorne algo. Entonces, en este caso, pues sí tenemos que ir especificando poco a poco para que sea más claro. Recuerden que la imperativa es hacer paso a paso, o sea, el proceso importa. En la declarativa el proceso no importa, solo importa el resultado. Entonces, acá vamos a hacer, en este caso es la carpeta de config, entonces yo lo suelo llamar config folder. ¿Se está viendo bien? Sí. Config folder, y a config folder vamos a utilizar el path join. ¿Para qué? Para indicarle la ruta donde se va a encontrar dicha carpeta. En este caso voy a utilizar dirname, coma, y el nombre de la carpeta donde vamos a extraer la configuración, que en este caso es config. ¿Para qué sirve dirname? Dirname, recuerden que es más que nada, bueno, voy a ver si puedo traer un entorno de ejecución aquí. Esto era lo que quería. Recuerden que dirname no es más que una variable global, una variable de entorno que lo que guarda es la dirección del archivo pues, en el que se ejecuta. Si yo lo ejecuto en el archivo pepito.ts, me va a retornar toda la ruta hasta pepito.ts. En este caso, pues estoy utilizando un entorno de ejecución de JavaScript un poco así nomás para hacer pruebas que se llaman Run.js. Los recomiendo mucho para hacer pruebas así como por separado, para saber cómo funcionan las cosas sin tener que andar compilando, ejecutando, etcétera. Y entonces en este caso, pues aquí es donde ejecuta, ¿no? Si yo le digo dirname, lo que me va a dar es voy a ver si copio la relative path. Lo que me va a dar es esto, source index ts. No, de hecho sería, dame toda la ruta. Necesito toda la ruta. Me daría toda esta ruta de acá. Acá tienen todos mis archivos en mi escritorio. Si llegan a entrar, pues me jodí un poco. En este caso, pues es toda la ruta hasta llegar aquí, porque pues así es como funcionan básicamente los programas, por rutas. Entonces acá dirname guarda todo ese larguero. Y ya pues por último concatenamos config para saber dónde es que se encuentra ese dichoso archivo de configuración. Y ahora vamos a extraer cada archivo del archivo de... Bueno, joder, vamos a extraer cada archivo de la carpeta de configuración. Pero en este caso no quiero que se pierdan con los tipos, porque yo recuerdo que cuando hacía esto, normalmente esto yo lo aprendí cuando veía tutoriales sobre Discord.js, que es la API que nos permite crear bots de Discord. La mayoría de gente se le hacía muy chévere crear los comandos de forma dinámica, crear los eventos de forma dinámica. Pero yo me perdía mucho porque yo, por ejemplo, decía, bueno, si voy a importar cada archivo que estoy exportando, un objeto comando, un objeto evento, en este caso, cuando yo ponga const config file,
y yo diga files, no es que esté retornando un objeto file, sino que directamente estoy retornando la dirección absoluta de cada archivo, porque ya luego, después de obtener la dirección de cada archivo, ahí sí lo vamos a importar. No podemos importarlo sin obtener antes la dirección. Entonces, para obtener la dirección vamos a utilizar fs readdir sync. Esto lo que nos va a permitir es obtener cada uno de los archivos. O sea, readdir es leer directorio, o sea, leer cada uno. Y esta función de forma declarativa lo que nos va a hacer es retornarnos directamente bueno, nos va a retornar un arreglo de cada uno de los ficheros con sus rutas relativas, incluyendo el nombre, etcétera. O sea, básicamente nos da el datazo de todo. Y entonces le vamos a decir en qué carpeta vamos a leer. En la carpeta que acabamos de crear, bueno, en la dirección que acabamos de guardar ahorita de config folder. Aquí podemos hacer un paso adicional. Y es que de pronto se nos puede colar un archivo. De por sí existen otros tipos de comprobaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo meto un objeto? ¿Qué pasa si yo meto una clase y no estoy exportando o bueno, no estoy exportando nada? Me va a traer ese archivo, ¿verdad? Pues yo puedo hacer diferentes tipos de comprobaciones. En este caso no vamos a hacer esas comprobaciones, vamos a dar por hecho de que eres muy inteligente y no vas a hacer una de esas burradas. Pero pues podemos hacer una comprobación. ¿Cuál sería? De que al menos estamos tratando con un archivo, o bueno, sí, o sea, estamos tratando con archivos TS o JS. En este caso, pues recuerden que como TypeScript no funciona en tiempo de ejecución, solo de compilación, en este caso, pues acá lo que vamos a hacer es comprobar de que el archivo que estamos extrayendo sea de extensión .js, o sea, que no me vayan a meter un .txt, no me vayan a meter un PDF, no me vayan a meter un video, entre otros. Entonces esto se hace muy sencillo, utilizamos la función filter y a filter, bueno, primero obtenemos el archivo, que cuando yo digo filter es que yo voy a recorrer cada uno de estos archivos, voy a recorrer admin, voy a recorrer permission, voy a recorrer server y acá en file voy a guardar cada nombre del archivo, no voy a guardar toda la ruta porque bueno, no es práctico a la hora de manipularlo, pero sí voy a guardar es cada nombre del archivo y ese nombre del archivo lo que voy a hacer es hacer una comprobación. El archivo termina con .js. Si termina, lo que va a hacer es guardarlo aquí nuevamente. O sea, estamos convirtiendo lo que acabamos de obtener y el filter lo que va a hacer es agarrar únicamente los archivos que cumplan con una condición y retornarlos aquí. Realmente podríamos crear otra variable, pero pues esto ya es muy común. O sea, podríamos retornar otra variable aquí, config files JavaScript, por ejemplo. Pero pues hagámoslo así como para que se acostumbren un poco a ver cómo funciona el paradigma funcional. En este caso, lo que vamos a hacer es obtener file y aquí en file lo que estamos obteniendo es cada uno de estos archivos. Y antes dije que la ruta absoluta no, pero sí, me parece que sí tiene la ruta absoluta, aunque no estoy muy seguro. Creo que con un console log bastaría, pero para ahorrar tiempo ya se los dejo a su tarea. El caso es que nosotros vamos a agarrar file y vamos a preguntarles si termina con. Literalmente existe un método que, bueno, una función que pregunta si termina con una cadena con una porción de string. En este caso, le vamos a preguntar que si termina con JS, que lo pase a config file. Si no termina con JS, que lo ignore, porque bueno, no vamos a poder importar otras cosas que no sean archivos de JavaScript. Y ahora por último, aquí varía mucho, porque si vamos a importar funciones, pues aquí por ejemplo le podemos decir const config functions, yo le suelo decir así. Y ahora lo que vamos a importar no es no es el archivo, no es un objeto, sino que directamente vamos a importar cada una de las funciones. Porque si se fijan, cada archivo, ¿qué es lo que exporta? Exporta por defecto una función. 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 Aquí es donde nuestro programa se puede llegar a romper si no hacemos una comprobación de si es una función o no, o si metemos aquí o exportamos otras cosas que no sean funciones. Pero en este caso, pues ya depende si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un lector, o sea, lo que estamos haciendo aquí, pero por ejemplo con objetos, con arreglos, etcétera. En este caso yo recomiendo más funciones porque las funciones son un poco más genéricas y que nos permiten básicamente retornar cualquier otra cosa. El beneficio de que JavaScript sea un paradigma funcional es que las funciones son ciudadanos de primera clase y básicamente pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces por eso estamos haciéndolo con funciones. Entonces, para importar las funciones primero debemos obtener la dirección absoluta de cada uno de los archivos, ¿verdad? Entonces para eso nos vamos a ir a config files, que es donde tenemos cada uno de las rutas de los archivos que están en la carpeta config. Y le vamos a hacer un map. El map lo que va a hacer es ejecutar una instrucción para cada archivo y lo va a terminar retornando. Hay muchas funciones en JavaScript, está map, filter, reduce, for each.
entre muchas otras, y realmente recomiendo es ver videos por separado para entenderlas porque cada una cumple con una función en específico. Se le conocen como array functions de JavaScript y realmente acá tenemos hartas, tenemos find, tenemos filter, tenemos fill, every, tenemos flat, for each, reduce, reduce right, reverse, shift, o sea, hay un montón, no, shift no es, esta no es, y otras más, sort también, sum también, o sea, hay muchísimas, entonces recomiendo que aprendan. Pero en este caso map lo que va a hacer es agarrar cada elemento, le va a hacer una operación y nos lo va a retornar. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un arreglo de números y a cada número le queremos sumar uno, o sea, si queremos a cada número sumarle uno, entonces aquí lo que haríamos sería map, accederíamos al número y retornaríamos el número más uno, ¿no? File más uno. Sería un ejemplo, ¿no? En el caso es. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener los archivos e importarlos. Recuerden que importar es traer, exportar es llevar. Entonces, en este caso, tenemos file y ahora sí vamos a utilizar la función require. Ojo, este require, joder, o sea, esto yo me estoy matando la cabeza hasta el día de hoy. Este require funciona únicamente en CommonJS. O sea, cuando queremos utilizar import, que sería con smodules, es una vaina completamente diferente. En este caso yo la voy a explicar con CommonJS por, digamos, ser la forma básica. Ya luego, y porque los proyectos hay un montón de cosas para adaptarlos, etcétera. Entonces, pues también muchos estarán acostumbrados. Y no se asusten, pese a que yo estoy acá utilizando smodules, yo también puedo utilizar la función require para importar, por decirlo así, archivos, básicamente. Y acá es donde está toda la importancia. Acá con require estamos como cuando nosotros venimos acá arriba y hacemos const, es igual a require, etcétera, ¿no? Y nosotros especificamos acá una dirección. Tal. Estamos haciendo básicamente lo mismo, pero de forma dinámica, de forma funcional. Y entonces acá en require le vamos a decir que, primero, pues vamos a utilizar path_join para especificarle la dirección concreta donde se encuentra nuestro archivo. En este caso, mira, acá me acabo de dar cuenta, nosotros en path_join nosotros vamos a especificar la dirección del config folder y le vamos a concatenar el config file porque al parecer config file si no incluye la ruta absoluta, sino solo, o sea, no tiene toda la ruta, sino la ruta directamente el nombre del archivo, básicamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es concatenar toda la ruta de donde se encuentra la carpeta más, o bueno, o coma, con el archivo. O sea, estamos especificando que admin.config.js se encuentra en config y config se encuentra en CRS y CRS se encuentra dentro de otras carpetas a nivel del sistema, ¿verdad? No me vaya a enredar con estos paréntesis. Y luego de esto, luego de especificar la ruta, vamos a decirle que, me parece que era especificar el default, pero no a este nivel porque esto es require, sino al nivel del map, lo que vamos a hacer es decirle, dame el objeto default. Default es como cuando nosotros literalmente estamos importando y recuerden que nosotros podemos importar múltiples cosas, ¿no? Y esto sería un enredo porque si ustedes hicieran acá export normal, entonces tendríamos que acceder directamente a un objeto, un arreglo, como sea que lo prepara smodules para acceder a eso y en fin es una enredadera. Entonces por eso es que digo que lo mejor es exportar por defecto para que acá cuando llegamos le decimos dame el objeto que está por defecto y ya, para no matarnos la cabeza. Y entonces aquí ahora tengo un arreglo de cada una de las funciones que están aquí. Y realmente, pues antes de seguir, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ejecutar cada una de estas funciones, a ver qué, bueno, a ver qué hay, más que nada. Entonces acá vamos a hacer console log, config functions, y esto en un principio debería retornarme un arreglo de funciones. Entonces voy a hacer pnpm run start y esperemos que todo esté en orden. A ver qué tal. Que no se rompa nada, por Dios. Está la demostración. Index module has not deport. Creo que hice una. Voy a ver qué hice mal y luego les comento. Vale, era cuestión de que index no se está exportando, o sea, una tontería aquí. Lo vamos a eliminar y ahorita hacemos la prueba bien. Ahora sí volvemos a transpilar a ver qué nos dice. Y ya les digo, un arreglo de funciones, pero funciones, ojo, funciones. O sea, si yo accedo a cada uno de estos elementos, yo los voy a poder ejecutar. Y si vemos aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué me dice funciones anónimas? Porque no tienen un nombre. Y esto, ojo, acá esto es importante. Porque que sea una función anónima quiere decir que yo no sé cuál es cuál. O sea, yo sé aquí que cuál es cuál porque yo tengo primero admin, tengo permission y se acomodan de forma alfabética, ¿verdad?
Pero si yo esto lo llego a pasar a otro lado, no tengo acceso a la carpeta esta, yo cómo sé cuál está organizada de forma alfabética. Pues para esto tenemos que convertir esta función anónima nuevamente, o bueno, a una función nombrada. ¿Cómo se hace esto? Esto es un paso adicional, pero al menos en este caso, si nosotros, por ejemplo, accedemos a 0 y la ejecutamos y volvemos a correr el programa, debería admin retornarnos un objeto con user y admin mode, efectivamente, user y admin mode, o sea, magia potagia. Entonces, en este caso vamos a nombrar las funciones porque por ahora son anónimas y no sabemos cuál es cuál. Para eso es muy sencillo. Tendríamos que, primero, ahora sí, config, podría ser config functions, estos son config anon functions. Y acá sería config named functions. O sea, acá vamos a ponerle un nombre a cada función pues para saber cuál es cuál, básicamente. Entonces aquí vamos a utilizar un reduce. Un reduce es básicamente coger un elemento, ¿cómo les digo? Es parecido a map, pero map lo que se encarga es de hacerlo individualmente a cada elemento. Cambio reduce lo que va a buscar es crear nuevamente un arreglo y sumar los elementos, o sea, ir como sumando los elementos. O sea, reduce es como un trabajador que tú le pasas una cosa, trabaja y la guarda. Ojo, la guarda y la tiene ahí. Le pasas otra cosa y él la guarda y la tiene ahí. Le pasas otra cosa, él la guarda y la tiene ahí. Le pasas otra cosa, él la guarda y la tiene ahí. Y cuando tú le preguntas al trabajador, oye, dame todo lo que trabajaste, aquí lo tienes. Eso es lo que hace reduce. Igualmente recuerdo que pues esta explicación no es que sea la mejor, entonces yo recomiendo pues investigar cada una, pero una vez hayan hecho esto pues ya entenderán el potencial de cómo importa, o bueno, cómo se importan de forma dinámica estos archivos. Ahora sí, vamos a hacer reduce. Como yo les decía, reduce hace una operación y guarda el elemento anterior. Entonces, para eso es que nosotros tenemos dos tipos, o bueno, tenemos dos valores, el valor previo y el valor actual. El valor previo es donde, digamos, donde va a ir guardándose cada operación que nosotros hagamos. Entonces tenemos prep y también tenemos cur. Esto es, pues, o sea, actual, anterior, para que no se me pierdan. Pero pues uno ya por convención, uno ya los llama como siempre se les suele poner. Este sería anterior. Pero bueno, lo vamos a operar así como para que no se me pierdan. Ah, no, mentiras, creo que no se puede. ¿O sí se puede? Cannot find name anterior. Vamos a ver si pongo prep y no me dice nada. Ah, no, esto da igual. Vale, pongamos anterior. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer operaciones. ¿Qué operación vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo. Vamos a agarrar el elemento de la función como tal y vamos a obtener su nombre buscando del archivo de donde fue importada. O sea, lo que vamos a hacer es acceder al archivo, al arreglo donde se encuentran las funciones y vamos a acceder al índice de cada elemento utilizando la función anónima sola. O sea, es como yo decir, es como, bueno, es más sencillo. Imagina que yo tengo un amigo y este amigo le voy a pasar mi función. Y entonces yo le digo, oye, necesito que me retornes el archivo de donde vino esta función. Entonces mi amigo va a venir a user.config, la va a importar y va a comparar si lo que acaba, digo, si la va a importar y va a comparar que si lo que yo le di es igual a lo que se está importando aquí, me la regresa. Ahora, y si no, pues pasa a la siguiente. Bueno, sería de arriba hacia abajo. Entonces, importa admin y compara. ¿Lo que me da admin es lo mismo a que yo le di? No. Entonces sigue a la otra. Permission es lo mismo a lo que yo le di. No, server es lo que importa lo que se importa de server es lo mismo a lo que yo le di, sí o no, etcétera. Entonces esto va a ser básicamente lo mismo. Va a ir comprobando en cada elemento de los archivos, o sea, de cada uno de los archivos, si al momento de importarlo es el elemento como tal que nosotros le pasamos. Entonces para esto, al final de cuentas, solo queremos obtener el nombre del archivo, que sería namefile. Aunque podríamos separarlo en dos. No, mentiras. Namefile. O sea, vamos a obtener el archivo y luego vamos a obtener su nombre. Esto es muy sencillo. Entonces, primero, pues vamos a acceder al arreglo de los archivos que saca config file, ¿verdad? De donde nosotros sacamos que los archivos siempre terminen en JS. Vamos a acceder como si fuera un arreglo y luego vamos a utilizar el config anon functions. Config anon functions. Y con esto vamos a utilizar la función, es que todo es, o sea, es difícil explicar algo en el paradigma funcional sin no repetir 10.000 veces función, porque básicamente trata de eso. Y entonces lo que vamos a decir es que
de config unknown functions me retorne el índice de lo que yo le voy a pasar aquí, que sería la función anónima como tal. O sea, en este caso, pues es la función actual, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me permite que config unknown functions, como al final de cuentas es un arreglo, le va a pedir el índice de cada, el índice de, ¿cómo te digo? Del elemento que le estoy pasando. Entonces, digamos que la función anónima es la de server. Entonces, va a comparar cada uno y dice, ah, el de server config es el índice 2, ¿no? Porque 0, 1, 2. Y entonces ese índice lo va a utilizar ¿para qué? Para acceder ahora el nombre de los archivos, config files. Entonces va a venir a config files y va a acceder al elemento 2, 0, 1, 2. Y entonces ahora sí, ya obtuvimos, gracias a la función anónima, al orden en que se encuentra la función anónima, obtuvimos el nombre del archivo porque pues le pasamos ese índice, porque el nombre del archivo y luego la función anónima que se importa conservan el mismo orden. O sea, al final de cuentas siempre es lo mismo. Si yo tengo un array y de ese array yo extraigo otra cosa, esas cosas que van a salir ahí siempre van a estar implícitamente ligadas al array principal gracias a su índice. Porque el índice 1 generó, el índice 0 generó un elemento en el índice 0. El índice 1 generó un elemento en el índice 1 del otro arreglo. Entonces, siempre que yo busque el índice de un elemento en el segundo arreglo, siempre de forma implícita me va a retornar, voy a obtener digamos, el índice del elemento del que derivó en el primer arreglo. Sé que es un poco difícil, pero es básicamente eso. Accedo al índice de las anónimas y gracias a eso yo obtengo el índice del archivo donde salió esa anónima, porque al final de cuentas es como comparten la misma ubicación porque de eso salieron. Ahora, vamos a hacer un split. Ya acá tenemos, ojo, acá en este punto ya tenemos el nombre del archivo. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero nombrar a la función. ¿Y a ustedes les parece que admin.config.ts es un nombre apropiado para una función? Empezando porque los puntos no se pueden utilizar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, un split. Ojo, esto depende también mucho de la convención de nombres que ustedes estén utilizando. Si yo utilizo puntos, pues para mí es más fácil dividir ts config admin. En este caso, siempre que, por ejemplo, utilicen otra nomenclatura como sea admin c mayúscula config.ts, pues también lo pueden utilizar y siempre acceder a lo mismo. Pero en este caso, pues yo así lo utilizo en config y en el momento de yo hacer un split, pues voy a tener un arreglo de 3 elementos, admin, config y ts. ¿Qué pasa? Si yo quiero llamar a mi función admin config, pues tendría que hacer una mano de maromas muy grande. Pero gracias a que ya tengo el contexto y lo estoy importando y todo, pues yo solo voy a acceder a admin. Entonces, al momento de yo importar config, yo sé que si importo admin, pues admin implícitamente, pues gracias al contexto sé que refiere al archivo de configuración, ¿verdad? Es todo, es eso básicamente, es también echarle un poquito de lógica. Y entonces así accedo y tengo el nombre del archivo, más bien yo le pondría function name, porque al final se lo va a poner del nombre a la función. Entonces yo tengo function name. Ignora estos errores que es porque no los estoy utilizando todavía. Y ahora sí, vamos a retornar. Acá el retorno se vuelve un poco interesante porque recuerden que yo acabé de trabajar con la función, pero detrás puede que tenga nuevos elementos con los que trabajé anteriormente. Recuerdan el ejemplo de que mi trabajador le pasa una cosa, le haga algo y la guarde para que al final yo preguntarle, oye, dame todo lo que yo te pasé para lo que trabajaras. Entonces, pues yo al final de cuentas siempre voy a retornar un arreglo de los elementos, en este caso funciones. Entonces siempre tengo que hacer una desestructuración de prep, que prep pues podría, ojo, prep no, de anterior. Que anterior pues siempre corresponde a un arreglo de funciones, un arreglo de objetos, un arreglo de... O sea, el caso es que es un arreglo. Y entonces luego le voy a sumar un nuevo elemento que es el actual. En este caso, la función, el nombre, la función anónima, pero ahora con un nombre. ¿Cómo creo una función con un nombre? Pues básicamente, yo le especifico que tengo el function name entre llaves, porque las llaves lo que van a indicar es como una declaración de otra forma de una función, es un poco más complicado. Ojo, esto siempre aplica para JavaScript, esto no es exclusivo de TypeScript. Y en este caso, yo le voy a indicar ahora cuál es la función. En este caso, cur. Entonces aquí es muy importante una cosa. Yo todo el rato les llevo diciendo, ¿ustedes quieren hacer un barril para importar funciones o para importar los objetos de esas funciones? Ojo, si ustedes quieren, curren no, esto es actual. Si ustedes quieren las funciones, o sea, tendrían función admin, función permission, función server, user tal, ya con esto bastaría.
primero voy a dejar esto así para la demostración. Ya con esto bastaría. Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, quieren es de una vez los valores? Quieren que les pase el objeto de esto, el arreglo de esto, el objeto de esto, el arreglo de esto. Pues muy sencillo. Si yo acá tengo actual, yo lo que le haría es ejecutarlo. Y entonces vincularía directamente el objeto, que es el nombre de la función, en este caso admin, que sería un objeto admin, a la función actual. Pero en este caso no la vamos a ejecutar todavía y vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra para que no se me confundan. Config name. Igualmente, para gente que esto sea completamente nuevo y nunca hayan hecho este tipo de operaciones, es difícil de digerir. Por lo que pues lo recomiendo es se instruyan un poquito de cómo funciona map, de cómo funciona reduce, de cómo funciona esta importación dinámica y ya luego pues vuelvan a ver el video porque bueno, ya es otro tema. Ya son otros temas aparte que, digamos, complican un poco más las cosas y no lo entienden de antes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las funciones anónimas y ahora tenemos un objeto con las funciones. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un nombre para esa función. La función sigue siendo anónima, pero ahora tengo un objeto que guarda esa función y yo sé que si yo ejecuto esta función, o bueno, sé que si yo ejecuto la función de permissions, yo voy a obtener la función pues de permission, pese a que sea anónima. Aquí me pasó algo que no sé qué se deba exactamente, que no me importó user, me importó permission server, no me importó admin. Ah, espera, acabo de ver un índice aquí, espera, acabo de ver un índice. 0, ¿no? Voy a echarle un vistazo a ver qué es lo que pasó aquí. Curiosamente estuve viendo la solución, pero la verdad no la encontré. Yo creo que queda de tarea. Que por mi insuficiencia, creo que en los comentarios agradecería si alguien es capaz de darse cuenta, porque aquí yo estoy pasando, de hecho, yo estoy primero imprimiendo actual, pero curiosamente, actual solo retorna 3 funciones, permission, server y user, y está omitiendo, si está omitiendo, por algún motivo el admin, o sea, el primer archivo que se está encontrando. Y esto pasa directamente aquí. Config name function es igual a esto, file default. Ah, espérate. No, está importada. ¿Será que si no he guardado? Voy a ver esta última cosa y si no funciona, queda de tarea. Esto tenemos. Recuerden que da igual lo que importe siempre y cuando lo estemos haciendo un export default. A ver si funciona esta vez. No. Para no alargar mucho más el video, lo vamos a dejar ahí. Si llego a encontrar una solución, la comento. Y si no, pues se agradece muchísimo los comentarios quienes quieran dar su aporte. Pero ahora pues acá estamos teniendo las funciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero obtener más bien los valores? Pues muy sencillo. Si acá tenemos la referencia de la función, pues ¿qué pasa si ponemos los paréntesis? Ejecutamos la función. Y entonces una vez ejecutamos la función, que así es como yo lo he estado utilizando, yo no quiero andar camellando con las funciones, sino que directamente ya las importé, ahora yo solo quiero los resultados. Y en este caso ahora sí yo tendría, no sé por qué no me viene admin, pero en este caso ahora sí yo tendría ¿cómo le digo? Un array con una key, o sea, al final de esto es un objeto y la key me ayuda a saber de qué función vino, ¿no? Permissions tiene esto de trainee, junior, senior, server trae un arreglo, user trae un arreglo. Me quedé con la duda porque reduce anterior, actual. Estoy desestructurando anterior. Nada, me va a quedar con la duda. Igualmente voy a estar pensándole y nada, tengo que despachar este video hoy, entonces espero que esto haya sido de utilidad. También esto se puede hacer también, recuerden, con objetos, con arreglos, con otras cosas, pero ya al final de cuentas recomiendo directamente funciones. ¿Por qué? Porque pues con las funciones nos tienen que estar comprobando los tipos, porque si acá en el barril comprobaran si en el barril comprobaran que si es un objeto, si una función, etcétera, no. Entonces ya saben que las funciones se ejecutan y ya. En cambio, los arrays se acceden de una forma, los objetos se acceden de otra. Entonces al final sería un poco más complicado de interactuar. Entonces lo más fácil es importar funciones y que esas funciones al ejecutarlas nos retornen ese elemento que nosotros estamos buscando. Por lo que nada, espero que esto haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.